Hasta la Vista, con Javier González y Alejandro Rodulfo. Bienvenidos al primer episodio de Hasta la Vista, un podcast nunca antes visto. Mi nombre es Alejandro Rodulfo y como siempre estamos aquí con Javier González. ¿Cómo estás, Javi? Pues muy bien, Alejandro, en mi mejor momento, que dirían algunos. ¿Tú qué tal? Pues en uno de los mejores también, el que no está en uno de sus mejores momentos, eres el que iba a ser nuestro invitado de hoy, Manuel García. Comentamos que iba a estar con nosotros en la presentación, al final no ha podido ser. Pero bueno, desde aquí le extendemos la invitación por si pudiera venir en alguno de los episodios futuros. Una pena, ¿verdad, Javier? Pues sí, una pena porque podía aportar un punto de vista muy interesante a los temas que vamos a tratar hoy, que no son Y nunca otros, mejor Alejandro, dicho. que las preguntas frecuentes que nos hacen pues la mayoría de veces a los que somos ciegos, ¿no? Estas preguntas estamos, la verdad, cansados de oírlas. Sí. Hasta la polla yo. Sí. No, es verdad. La verdad que son demasiado frecuentes. Nosotros lo que queremos hacer es atajarlas ya desde el primer episodio del podcast para que no se repitan más, por favor, sean originales. Disclaimer, sean originales, es nuestra advertencia. Nosotros lo Eh, intentaremos ser. bueno, nosotros siempre lo intentaremos ser, ¿no? Por eso precisamente estamos hoy aquí. Vamos a resolverlas una por una, antes de que nuestra audiencia pues tenga la posibilidad de hacérnosla y para que pues puedan hacernos preguntas más interesantes en base a estas o en base a lo que quieran, como dijimos en la presentación. Exactamente. Así que la primera pregunta, Alejandro, yo creo que es momento ya de empezar, sería, ¿ves negro? Pues qué gran pregunta, y es una pregunta que me hacen muchísimo. De todas maneras, también me enlaza un poco. Antes de responder esta pregunta, me parecería interesante que digamos qué clase de problema tenemos cada uno con la vista, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí que soy ciego total, pero en el caso de Javi no es así. Así que a lo mejor mi caso es muy fácil de comprender, pero el tuyo no tanto, Javi. Así que si quieres comentarle a nuestros espectadores cómo es tu forma de ver, yo creo que entenderían mejor el tema. Claro, hay diferentes formas de ver, ¿no? Por ejemplo, Alejandro es ciego total, es pura sangre en cuanto a raza de ciego So- se refiere. Soy el más real, sí. Y yo estoy rebajado con leche, digamos, porque bueno, sí que es cierto que no veo nada para lo que puede ser una visión normal. Es decir, yo con mi ojo izquierdo, por ejemplo, no puedo leer y apenas veo formas y contornos, pero con mi ojo derecho puedo leer letras grandes y bastante cerca. Lo que pasa es que si bien la agudeza, que es lo que te permite ver lejos y bien, podríamos decir, sin ver borroso, en mi ojo izquierdo es pésima y en mi ojo derecho la mantengo bastante bien para lo que es la ceguera, mi campo visual no se mantiene bien. Es decir, mi campo visual está totalmente abolido. El campo visual, digamos que son los grados periféricos que puedes llegar a ver, ¿no? Hay personas que se ven las orejas. Bueno, yo no me veo el dedo como no lo tenga enfrente del ojo directamente. Ujú. Es muy interesante, espero que se hayan podido hacer una imagen. De hecho, algo interesante que podríamos comentar es que nosotros el nivel de visión que tenemos muchas veces lo decimos en porcentajes, ¿no? En el porcentaje de lo que vería alguien normal, entiéndase normal porque tiene una visión completamente funcional, ¿no? ¿Tu porcentaje cuál sería, Javi? Pues mi porcentaje en el ojo izquierdo está fluctuando entre el 0,3 y el 0,7 más o menos. Depende del momento, de las condiciones lumínicas, también del contraste, es muy importante. Y en mi ojo derecho está en torno al 2,5%. Ya te digo, en cuanto a grados, no veo nada. Ujú. Veo por un pequeño quesito en una parte del ojo que me permite para los que nos estén viendo, pues mi dedo aquí no existe, aquí tampoco, aquí existe, aquí se pierde y en el ojo izquierdo solo aparece aquí. Es decir, veo por esos pequeños quesitos del ojo. Ujú. Una explicación muy gráfica. Déjame puntualizar que esta es la última vez que vamos a hablar de queso en el podcast, Javier. Es, No es eres un leche. gran fan del queso, yo lo sé, pero a la gente le gustan los quesitos, Alejandro. Los quesitos, esto me lo dijeron en la carrera, que a la gente le gustan muchísimo los quesitos, mucho más que los números, ¿eh?
Pero lo que voy a decir es que el queso es leche podrida y es la última declaración que voy a hacer al respecto. En fin, retomando un Bueno, poquito declara en ese caso cómo ves tú. sí, sí, eso iba a declarar. Bueno, creo que ha quedado claro al principio que yo no veo nada. Se podría decir que me cortaron el cable, porque literalmente no tengo nervio óptico. ¿Esto qué quiere decir? Que mi cerebro, que ya no sé ni hablar, no recibe ningún tipo de información por este sentido, ¿no? Entonces, retomando un poquito la pregunta inicial que nos hacían bueno, no nos la hacía nadie, en este caso la hemos puesto nosotros, pero sí que nos la hace mucha gente. No, no, yo no diría que veo negro, porque básicamente el negro, a pesar de que es lo que la gente normalmente relaciona con no ver, porque es lo que se ve normalmente cuando cierras los ojos, o es lo que ve la gente normal cuando cierra los ojos, ya es cierta interpretación que hace el cerebro de lo que está recibiendo por la pupila cuando no le llega luz, digamos. En mi caso, el cerebro no tiene nada que interpretar porque no le llega ninguna información. Sería como si el ordenador tuviera el cable desenchufado, ¿no? Em, entonces, no, la respuesta es no veo negro. Sé que a veces puede ser difícil de digerir un poquito esta información porque la gente no se lo imagina, ¿no? Pero bueno, es como la forma que tengo de explicarlo. Además, hay una pregunta muy interesante que me hizo una chica que conocí en un campamento, que no es exactamente relacionado con el negro, pero sí es relacionado con las imágenes, ¿no? Porque yo le estaba explicando que yo no veía imágenes, o no me imaginaba imágenes de caras, o no me imaginaba imágenes de objetos en mi cabeza. Y ella lo que me preguntó cuando yo le dije esto, en plan, porque yo le dije, yo lo que me imagino son ideas de la representación del objeto, ¿no? Me imagino una idea de una mesa, o me imagino una idea de una silla, pero no estoy viendo el objeto, digamos, el tablero con las cuatro patas y todo esto. Y lo que ella me preguntó, y me pareció una pregunta muy interesante, te la quiero transmitir a ti también, Javier. Me dijo: "¿Y cómo estás seguro de que lo que estás viendo no son imágenes?". Bueno, yo creo que no podemos estar seguros, pero podemos afirmar que tú compones ciertas Ujú, representaciones mentales a través de las experiencias táctiles, olfativas, etcétera. En este caso, pues para una mesa serían fundamentalmente experiencias táctiles, ¿no? Y es un ujú, poco una idea platónica de la idea, ¿no? Platón decía que había dos mundos, el real y el de las ideas, pues tú te ubicarías quizá en ese mundo de las ideas. Y si me permites, Alejandro, ujú. ayer hablando con mi hermana, Sí. sobre, bueno, pues precisamente sobre esta pregunta, ¿no? Sobre si vemos negro o no vemos negro cuando somos ciegos totales. Ujú. Ella me dijo que ellos sí se pueden llegar a imaginar cómo es no ver para nosotros, más allá de lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Okey. Que es ver con la nuca o ver con la mano. Dicen que ellos cuando se ponen la mano, digamos que tienen abiertos los 2 ojos, ¿no? Y se Ujú. cubren, por ejemplo, el ojo derecho con la mano. Su cerebro deja de interpretar señal por ese ojo y pasa a componerlo todo con el otro. Entonces, ellos verían nada por ese ojo. Y es muy interesante porque es un poco lo que vemos nosotros, ¿no? Nada. Hostia, me gusta muchísimo este ejemplo práctico porque lo pueden hacer nuestros oyentes mientras nos escuchan y darse cuenta un poco de cómo es nuestra experiencia. No conocía este ejemplo yo y me ha sorprendido mucho, lo voy a empezar a utilizar a partir de ahora. Y nada, muy, muy interesante. Por favor, háganlo en sus casas y así un poco comprueban cómo sería, ¿no? La experiencia de no ver. Así que sí, retomando un poquito, decir que no es lo mismo recibir negro que no recibir, es lo que queríamos aclarar. Totalmente, Alejandro. Y esto engarza muy bien con nuestra siguiente pregunta, porque precisamente podemos afirmar que los sueños son representaciones de lo que vemos en nuestra día a día. Ujú. Sí, totalmente. Y la siguiente pregunta es precisamente cómo soñamos. ¿Cómo soñamos, eh? Es una pregunta muy interesante, me la hacen mucho, además. Yo tengo una explicación muy buena. Te me has adelantado antes con lo de Platón y las ideas, porque es la manera que tengo yo de explicarlo siempre, tío.
Yo siempre he dicho que para mí lo que veo en mis sueños es esa representación ideal. Para quien no conozca un poco la teoría de Platón, Javi la ha explicado un poquito por encima, pero básicamente es esto de que existen representaciones ideales de objetos, ¿no? En plan, que es como el objeto perfecto, la mesa perfecta, la silla perfecta, existe una idea de eso. Pues yo creo que en los sueños lo que tenemos es algo similar, o al menos lo que tengo yo. Porque yo, en mi sueño, por ejemplo, no voy chocándome con los objetos, ¿no? Si hay una mesa en mitad del camino, o si hay una silla en mitad del camino, o si está Javi en mi sueño, Javi siempre está en mis sueños. Yo no me chocaría porque yo he colocado, digamos, la idea de ese objeto o de Javi en mi sueño. No le estoy viendo la cara, no estoy viendo su cuerpo, no estoy viendo la forma de la mesa, el color, etcétera, pero sé que está ahí. Entonces, me es fácil esquivarlo a pesar de no verlo. Si hubiera un agujero, por ejemplo, tampoco me caería por el agujero porque yo sé perfectamente que está ahí. Al final lo ha creado mi propia mente, ¿no? Yo tenía una pareja que me decía que tenía ideas preconcebidas en los sueños, que tenía como información que su cerebro, por ejemplo, si estaba en la nieve, tenía una información preasumida de que ella pues estaba en la montaña, estaba en Huesca, estaba donde fuera, y esa información preconcebida ya estaba en su sueño como código base, podríamos decir. Ujú. Me gusta mucho esa idea, ¿no? De ideas preconcebidas, valga la redundancia. Sí, a mí me gustaba ella y así hemos terminado. Joder, Javi. Bueno, de todo se sale. Vamos a mandarle todos apoyo a Javi desde aquí. Gracias, Eh, gracias. no, pero la idea es muy buena, la idea es muy buena porque es cierto. O sea, al final lo sabes todo de antemano porque ha sido tu cerebro el que ha creado eh, esa representación, ¿no? También creo que depende un poco de la importancia que cada uno le dé a ciertos sentidos en su sueño. Para mí creo que es muy importante cómo vives tú, para definir cómo vas a soñar, ¿verdad? Claro, precisamente es lo que iba a comentar. Yo, por Ujú, ejemplo, tengo visión y yo podría imaginarme las cosas perfectamente y de hecho en algunos sueños, bueno, pues se componen de imágenes y imágenes muy bien definidas además, porque al tener ujú, el concepto de la imagen y además al tener la herramienta para poder imaginármelo, pues mi cerebro lo crea sin la distorsión que crea de por sí bueno, mi retina cuando recibe la luz, etcétera. Entonces, claro, yo supongo que si le diera mucha importancia a la vista en mi día a día, mis sueños tendrían más imágenes. Sin embargo, como la importancia que yo le doy para la orientación, para la movilidad, para todo en mi día a día, la vista es mínimo, ujú. pues mínimo es la representación que hay en mi sueño, ¿no? Por Claro. ejemplo, yo hay sueños que sueño en blanco y negro, en sepia, como si fueran yo veo películas de los años 20 a veces cuando sueño, a veces cambia al 60 en HD casi nunca, Ya. y en 4K directamente es imposible. ¿No sueñas con soñar en 4K, Javier? Sueño con soñar en 4K algún día, ya cuando llegue el 8K será la hostia. Qué bueno, qué bueno. No, es muy interesante, esa idea de que puedes soñar en HD incluso, ¿no? Porque está claro que yo no voy a ver nada en mi sueño, o sea, esto ya lo cortamos, ¿no? Básicamente porque yo no sé qué es ver. Sí que, bueno, esto para los espectadores no lo hemos comentado antes, pero yo perdí la vista a los 2 años, ¿no? Entonces sí que llegué a ver ciertas cosas, pero, a nivel consciente, digamos, no recuerdo nada porque sí que es verdad que esa memoria más consciente no la empezamos a tener hasta a partir de los 3 años, ¿no? Entonces yo al no saber lo que es ver, mi cerebro no puede fumarse, digamos, no, pues voy a hacer esta representación y va a parecer que está viendo. Eso no pasa. Pero tú que sí que te puedes imaginar cómo sería ver un poco mejor, sí que en tus sueños puedes mejorar esa calidad de visión que no tendrías en la vida real. Claro, porque precisamente lo ha creado mi cerebro, es lo que tú decías antes, tú no te chocas con las cosas y yo puedo soñar que voy conduciendo y ver un letrero a 500 metros. ¿Por qué? Porque mi cerebro sabe lo que hay en ese letrero, sabe cómo es ese letrero y yo sé lo que es ver y leer, aunque sea a una corta distancia, pero mi cerebro lo puede reinterpretar para que yo sepa lo que es leer, pues eso, a 500 metros es una locura, pero yo Ujú, que sé, a 70, 60 metros. claro. Muy interesante, muy interesante. En general, todos los sentidos son interesantes, ¿no? Porque en el sueño, eh,
es curioso, podríamos tener un debate, se podría dar incluso para un episodio, hablando de si se ve realmente, si se escucha realmente, si se huele realmente. Incluso hay sensaciones súper curiosas como la de estarte cayendo, ¿no? En mitad del sueño, que siempre te levantas sobresaltado. Pasa mucho, tío, de soñar con caer y que esa sensación sea muy real. Es tan real precisamente porque no caes, pero digamos que los músculos de tu cuerpo sí se contraen e incluso puedes llegar a saltar, y esto permíteme usurparte un momento el papel de hombre de ciencia, Sí. pero se genera por una sensación de hipoxia que tiene nuestro cerebro. Es decir, la hipoxia es cuando no llega suficiente oxígeno, no hay suficiente oxígeno. Ujú. Entonces, bueno, digamos que nosotros cuando estamos activos consumimos mucho oxígeno, mientras que cuando estamos en reposo, pues consumimos menos oxígeno, nuestro metabolismo necesita menos oxígeno para funcionar. El tema Ujú. es que a veces el cerebro no interpreta que estamos descansando, interpreta que sigue habiendo actividad, entonces el cuerpo sí que está en reposo, por tanto, entra menos oxígeno, pero el cerebro cree que necesita más oxígeno o se va a quedar sin y sin actividad. Entonces, ese pequeño salto, esa pequeña contracción muscular, se da precisamente para que el cuerpo reaccione, se sobresalte y entre más oxígeno. Ya. Ya, pero es que me he quedado un poco en shock porque casi parece que vamos a poder hacer de ti un hombre de provecho, ¿no, Javi? Bueno, casi. No, no, hasta a partir de Ya aquí el ya hombre de ya ciencia ya vuelves a ser ya tú. ya patinaste en la elección de la carrera, pero me he quedado asombrado, tío. No lo sabía, no lo sabía, me parece súper curioso, pero, ¿se podría decir que entonces te estás quedando sin oxígeno cuando te sobresaltas? No te estás quedando sin oxígeno, pero tu cerebro interpreta que Ujú, necesita más oxígeno. okey. Ujú. Eso es lo que tengo entendido Qué sin chulo. ser yo biólogo ni nada de eso, ¿eh? Aquí es un podcast que no pretende la verdad absoluta. Si queréis información, buscadla por internet. No, de hecho, lo más razonable sería que no confiarais en en nosotros la De mitad hecho, es lo de las más veces. razonable y lo más confiable que podéis hacer, no confiar en Exacto. nosotros. Nosotros como ChatGPT alucinamos información. Pero bueno, En fin. estábamos hablando de sentidos, Alejandro, y Ujú. sobre sentidos va nuestra siguiente pregunta. Una que nos hacen, yo creo, mucho, si Sí. se mejoran, si se aumentan, si se potencian los demás sentidos. Bueno, yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo, ¿verdad, Javi? Creo que hay un consenso Eh, común, sí. sí, para hacerla corta, os voy a decir que no. No se potencian los sentidos, al contrario de la creencia popular. De hecho, le estoy arruinando un poco la tesis del TDR a mi hermana, ¿no? El TDR es el trabajo de recerca, se hace en Cataluña, es como una especie de TFG, pero en bachillerato. Y ella estuvo investigando si se potenciaban los sentidos. Le digo que normalmente lo hacíamos un poquito mejor en cuanto al tacto y en cuanto al oído. ¿Qué pasa? Que no es que realmente se potencien estos sentidos, sino que los entrenamos un poquito más porque les prestamos más atención. Al final, como son nuestra única manera de entender nuestro ambiente, porque si no estaríamos más perdidos que un cura en un burdel, eh, o un cerdo en una cacharrería, como Em, pues tenemos que prestar atención a esos sentidos para entender un poco qué hay en nuestro alrededor, ¿no? Al final, el oído, digamos que junto a la vista es el sentido que más información nos da al respecto de lo que tenemos alrededor, porque también lo escuchamos como si fuera una esfera a nuestro alrededor, ¿no? El oído lo tenemos en 3D y al final nos da muchísima información. Y a nosotros particularmente nos ayuda un montón, o sea, porque al final no solo estamos, utilizándolo de manera activa, sino que también lo utilizamos para saber en qué tipo de ambiente estamos. Y si el sonido suena un poco más cerrado, sabemos que estamos en un interior, si rebota bastante, sabemos que el espacio es más grande, ¿no? Entonces tenemos que prestarle más atención a estos sentidos porque al final son los únicos que nos dan información de lo que hay a nuestro alrededor. Pero no es que se potencien. Básicamente cualquier persona que les prestara la suficiente atención y que, digamos, lo entrenara, entre comillas, podría llegar al mismo nivel que nosotros. De hecho, un ejemplo muy claro lo tenemos en los deportistas de élite que necesitan tener muchos reflejos, por ejemplo, los porteros de balonmano, los pilotos de Fórmula 1, Rafa Nadal. Yo creo que muy Ujú. pocos somos capaces de seguir una pelota a 200 kilómetros por hora, pero porque no lo hemos entrenado desde que tenemos 5 años, 8 horas al día.
Entonces, Ujú. al final nosotros hacemos un poco eso, entrenamos mucho, los sentidos que necesitamos para sobrevivir, no hay otra. Mm. Es un ejemplo que me gusta mucho, en plan, porque sí, al final todo es cuestión de entrenamiento. De hecho, hay una cosa que también puede entrenar la gente y que se pueden dar cuenta, que nosotros lo utilizamos mucho, que es una especie de ecolocalización. Yo siempre digo que no soy un murciélago, pero en cierta manera lo somos un poco, ¿verdad? A mí una Eh, amiga me tiene agregado como Javi y un emoticono de murciélago. No voy a decir quién es por si está escuchando esto, pero ya, yo todavía no he llegado a ese punto, pero es muy así, porque nosotros, y además yo sé que tú lo utilizas también porque al final hemos viajado un montón juntos, ¿no? Y somos capaces de detectar obstáculos, mediante simplemente el oído por cómo rebota las ondas sonoras contra ese objeto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una farola al lado, si tenemos la pared, al final es un ejemplo muy claro porque al final es un obstáculo muy grande y se detecta muy fácilmente. Y de hecho yo creo que es el que más fácil pueden tener nuestros espectadores para practicarlo o para intentar sentir lo que nosotros hacemos de manera casi instintiva, ¿no? O completamente instintiva. Que es que al final tú no se escucha de forma igual el espacio, el ambiente, cuando tienes una pared al lado de cuando tienes un espacio abierto. Y esto nosotros lo utilizamos mucho, pues, para encontrar puertas, para girar en una esquina. Al final tú sabes que has llegado a la esquina porque dejas de notar la pared a tu lado, para esquivar farolas, personas, etcétera. Em, de hecho, podría estar muy interesante que hicieran este experimento en su casa, ¿no? Que se pusieran en un pasillo, por ejemplo, con los ojos cerrados y que alguien, estaría bien que no fueran ellos, porque, porque si no ya sabrían cuál es cuál, ¿no? Pero que alguien cerrara una puerta y dejara otra abierta, por ejemplo. Y caminar por ese pasillo, evidentemente despacio, no queremos que nadie se desnuque, intentar saber a qué altura han llegado a la puerta que está abierta, ¿no? Esto creo que es una manera muy fácil de ver esto de lo que estamos hablando. esto es una manera muy sencilla, yo creo que sí. Y además, cabe destacar que a veces es tan instintivo como tú has dicho que tenemos la misma alucinación. Yo me acuerdo que íbamos por Londres un día. ¿Fue por Londres o por Valencia? Sí, creo que ha pasado en todos los sitios que hemos visitado juntos. Habrá Sí, pasado pero hasta en Salou. hubo Dime, una dime. que fue muy, muy acusada que, que estábamos los dos, íbamos por una calle. No, fue en Ujú. Valencia. Íbamos por una calle y el Sí. tráfico se empezó a oír en un momento diferente y los dos metimos un frenazo porque pensábamos que había algo directamente enfrente nuestro. Y a día de hoy no Ujú. sé lo que es. Probablemente fuera una marquesina de plexiglas que no vi o una farola, pero no había Perfectamente. nada. O un coche que estaba un poquito más lejos, a lo mejor, pero es verdad que sí tenemos la misma alucinación y eso indica que bueno, que es real, ¿no? Este sentido, o sea, que no nos estamos fumando nada, aunque en ese momento sí parecía que nos hubiéramos fumado los 2 la Sí, misma sí. mierda, pero pero realmente nos estaba alertando de algo. Es muy curioso porque es un sentido que al final no es 100% fiable y que se potencia mucho. A mí me pasaba, sobre todo de pequeño, o sea, ahora me sigue pasando, pero ya no me rayo, ¿no? Pero me pasa mucho por la noche que, a veces detecto que hay cosas que realmente no hay o que están mucho más lejos, ¿no? Y a mí me pasaba de noche, que yo notaba que había algo al lado de mi cama y a mí me daba miedo. O sea, y yo no podía encender la luz para comprobar que no había nada, ¿no? No, tú Eh, lo de mirar si hay monstruos debajo de la cama, la verdad es que no. claro, yo cuanto mucho alargar la mano para asegurarme de pero imagínate que alguien me la hubiera agarrado, ¿no? Hubiera sido gracioso. No, pero al final, sí que es verdad que no es del todo preciso, entonces puedes detectar que hay cosas más cerca de ti de lo que realmente están, ¿no? Pero bueno, que es una ayuda increíble, pues, lo es, y de hecho puedes notar cosas tan sutiles como que alguien te ponga la mano delante de la cara, ¿no? Que es la prueba que me hace mucha gente cuando le cuento esto, y y nunca falla. Me gustaría, decirte, no sé si te lo he contado alguna vez, que este sentido, pues hay gente que lo llama ecolocalización o no sé, en plan hay muchas maneras, pero me gustaría que nuestros oyentes se quedaran con una
cosa que me dijo una vez mi TR. TR es técnico de rehabilitación, en plan, son personas de la ONCE que te ayudan pues a retomar un poquito las habilidades de tu día a día, ¿no? En plan, a No es cocinar, que a moverte. Alejandro cayese en la droga, ni no. No, no, todavía no. Pero básicamente eso. Y se refirió a este sentido que llevamos mencionando todo el rato como sombra del eco. Puedes Bonito, aplaudir ya, sí, poético. sí. Poético, no, muy poético, me gusta mucho. Sí, de hecho, podría ser perfectamente el título de una canción, ¿no? La sombra del Sí, eco. La sombra del eco. Voy a escribir una novela que se llama La sombra del eco, Alejandro. Estaría muy Va a bien, tío. tratar de un superhéroe. Ay, eso es Daredevil. No, pero sí que parece también de novela, ¿no? De Carlos Ruiz Zafón, específicamente, tío. Sí. Y hablando de novelas, Alejandro, vamos a pasar al sistema de lectoescritura de las personas ciegas, porque una pregunta que nos hacen muchísimo, especialmente en nuestra etapa educativa, un poco cuando somos más pequeños, porque ahora mayoritariamente usamos dispositivos pues, móviles y tecnológicos en general, pues como puede ser un smartwatch, el móvil y el ordenador, sobre todo para estudiar. Pero yo creo que El esta pregunta nos smartwatch, la hacen, el smartwatch lo utilizarás tú, para estudiar. bueno, fuiste tú el que me lo regalaste, amigo mío. Eso es cierto, eso es cierto. Em, no, esta pregunta nos la hacen cuando somos más pequeños y es, ¿el braille es Ujú. difícil? Qué buena pregunta. ¿Podríamos empezar? A mí no me apetece mucho, pero si quieres explicar tú lo que es el braille para empezar, tío. Bueno, pues el braille es el código, el sistema de lectoescritura que usamos las personas ciegas Ujú, para poder, pues, leer y escribir. Podríamos decir que es como el alfabeto normal, no tanto como el alfabeto normal, porque el alfabeto es el mismo, A, B, C, D, eso es lo mismo, pero es como ujú. nuestro código, como, bueno, pues las letras para nuestros oyentes, ¿no? Las letras que escriben a mano Sí. son, la Nosotros, comparación más evidente es el braille. nosotros les llamamos escribir en tinta. Por Exacto. A la... partir de ahora, cuando nos refiramos a cómo escribe la gente vidente, diremos, Ujú, que escriben en tinta. Entonces, las letras en tinta, pues tienen el reflejo para nosotros en las letras en braille. Y es un ujú. sistema, Alejandro, que como curiosidad quizá graciosa, Ajá. tiene su origen a finales del siglo XIX en Francia y se llama ¿Sí? Braille por su inventor, un señor que se llamaba Louis Braille y que se pinchó el ojo con una aguja un día en el taller textil que tenía. ¿Podríamos Y decir esa que no era el misma hombre más inteligente del mundo? no, a cambio esa misma noche soñó con un sistema de 6 puntitos que se reordenaban para formar letras en relieve. Curioso que el sistema que soñó también tenía que ver con agujas, ¿no? Sí, porque básicamente lo que usamos nosotros, antes se usaba un punzón y una pauta con estos 6 puntos, Ujú. y ahí se construían las letras, y hoy en día se usa, bueno, pues, una máquina llamada máquina Perkins, que hace esta función de forma más, automatizada. Pero bueno, de esto hablaremos en profundidad en el capítulo de educación, no me quiero extender mucho. Si la postproducción ha ido bien, veréis ahora una máquina Perkins, Ujú. habréis dejado de verla, los que no veáis no la habréis visto nunca, pero ya sabéis cómo es. Sí, Y vamos a a menos que viváis en Chile y todavía utilicéis la regleta y el punzón. lo sentimos mucho por vosotros y enviaremos máquinas Perkins en cuanto nos sea posible. Sí, por Y favor. esto es De en hecho, serio. podemos empezar a pedir donaciones de parte del público para enviar Perkins a Chile. Y lo estamos diciendo Eh, de coña, pero esto es totalmente en serio. sí, sí, totalmente. Y además, una curiosidad más, y ya cerramos un poquito la explicación. Para escribir las letras con el punzón hay que escribirlas al revés. Al revés, efectivamente. Y Sí. muchas letras son el espejo de otras en braille. Sí, y eso lo hace todavía más complicado. Pero bueno, hablaremos de esto. Retomando un poquito la pregunta inicial, ¿es complicado el braille? No, no lo es. No No más lo que es cuando vosotros aprendéis a escribir en tinta. exactamente. De hecho, yo cuando estaba en parvulario, en P1, P2 y P3, no.
P3, P4 y P3, P5. P4 y P5. Si tú sabías escribir con un año, o sea, ya es que eres superdotado, ya lo sabemos, pero tanto. Ya, bueno, no quería revelar mis habilidades tan pronto, ¿no? Pero cuando estaba en P3, P4 y P5, venía una profesora de la 11 y básicamente me sacaba de clase y me enseñaba el braille y, a la vez que mis compañeros pues estaban aprendiendo a escribir normal. De hecho, podríamos decir que incluso es más fácil que la escritura en tinta porque no hay ninguna progresión en cuanto al trazo, no hay que trabajar la motricidad fina. Al final es solo pulsar teclas, ¿no? Y una vez te las aprendes, pues ya es igual siempre. Pulsar teclas, Alejandro, pero ¿qué teclas? Porque para quien haya visto la máquina Perkins, nosotros éramos powerlifters en el cole, No, o sea, no me hagas hablar, no me hagas hablar, bro. Que yo me acuerdo que era conocido, bueno, no era conocido, pero lo voy a, lo voy a poner ahora, como el niño culturista de 5 años, tío, porque es que yo tenía que llevar la máquina para arriba a la clase de música, tío, que en mi colegio estaba arriba al menos, y la tenía que llevar a puro bíceps, tío, y eso es un cacho de hierro así, bueno, que lo habréis visto ahora cuando pongamos la imagen, ¿no? Pero es es increíble. hierro por fuera, es hierro por dentro. Creo que hay que tienen hasta las teclas de hierro, que me parece ya De, una sobrada. de hierro se te ponía el músculo, tío, de llevar la puta máquina, tío. Yo con 5 años tenía un pecho que ni Batman. Bueno. Lo sigues teniendo, La Javier. verdad, pero ahora ya no uso máquina, afortunadamente para mí, aunque Gracias a Dios. sería un magnífico entreno. Más barras que en el gimnasio. En fin, he perdido un poco el hilo. ¿De qué estamos hablando? Nada, el resumen es que el braille no es difícil, no más que escribir en tinta y que, bueno, que Ujú. incluso puede ser más sencillo. Más En sencillo, futuros más... episodios donde hablaremos de educación ya Ujú. hablaremos en profundidad del braille, de las combinaciones, de los tipos, etcétera. Quería decir que algo que lo hace bastante sencillo y a la vez complicado, si ese concepto tiene sentido, es que se reutilizan muchos símbolos. Sí, Eh, por ejemplo, los números del 1 al 0, sé que no tiene mucho sentido decir del 1 al 0, pero en braille sí, porque son exactamente idénticos que de la A a la J, solo que se le pone un exacto. simbolito delante para indicar que es un número. La A es el 1, la B es el 2, así hasta la J que es el 0, siendo la I el 9. Y simplemente le ponemos un símbolo que podría ser como una especie de L, no invertida, pero sí como una L pues, puesta en un espejo. En vez Girada, de, sí, co en vez del yo diría como palito. una sí, perdona, yo diría como una J sin llegar a hacer la curva, incluso. Exacto, una J sin llegar a hacer la curva, una especie de L con el palito horizontal hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha, una L mayúscula. Exactamente. Y lo mismo con las mayúsculas, que le ponemos un simbolito que es como 2 puntos verticales antes de la letra. Eso es un coñazo para cuando quieres escribir toda la palabra en mayúscula, que tienes que poner mayúscula la letra, mayúscula la letra, mayúscula la letra. Es un Bueno, coñazo, pero tío. lo han arreglado, ¿eh? Ahora pones dos simbolitos de mayúscula y toda la palabra está en mayúscula. ¿No lo has arreglado? Claro, cuando pones el espacio ya entiendo que deja de estar Ya en deja mayúscula. de estar en mayúscula. Hostia, están muy activos arreglando cosas, casi parece que son útiles, ¿eh? Son Eh, listos, ¿eh? de hecho, hace poco renovaron también el sistema musical, que se puede escribir música con braille. Sí, lo renovaron y creo que lo empeoraron. Era difícil Seguro. antes, ahora creo que es peor. Las comisiones de expertos, Javier. Sí, Bueno, espero, no lo espero. hemos dicho todavía, sabemos de música porque Javier toca el piano. Sí, y tuve el violín y el piano. Sí, yo también el violín y el piano. Pero bueno, Bueno, quitando nuestras habilidades nuestros musicales, vamos a pasar. Sí, ocultos talentos, sí. y tan ocultos. Vamos Yo a pasar estaba... a. di, di. No, perdona, dime, dime. Nada, que yo estaba a punto de no decirlo porque considero que mi habilidad es nula, pero ya que lo has expuesto, pues Lo mismo digo. sí, Habilidad nula, por eso de ser ingeniero informático no tienes en las tecnologías. Y una pregunta, también contribución de mi hermana, no se nos había ocurrido a nosotros, pero a ella dice que se la hace mucho en relación conmigo. Ujú. Es, bueno, Si dice sois que le novios. preguntan para.
Esa también, pero Sí. yo creo que al vernos cogidos del brazo todos opinan que nuestras hermanas son nuestras novias. Es bastante terrible la Ha pasado, ha experiencia. pasado. A mí también, sí, sí. Es terrible. No, le preguntan mucho, bueno, la pregunta la vamos a suavizar porque la original es: ¿para qué quiere tu hermano un móvil si es ciego? Claro, esto lo vamos a suavizar y vamos a Para decir que la para pregunta es: ¿cómo usamos el móvil y el ordenador?, ¿no? ¿para qué lo quieres tú si eres tonto, no? No, yo ya puestos, pues no sé, como parece que vivimos en cuevas, pues vamos a usar taparrabos en vez de pantalones y sudadera porque total, ¿qué más da? Totalmente, totalmente. Pero bueno, es una No, pregunta legítima más que para qué lo queremos, cómo lo usamos, ¿cómo ¿no? lo usamos? Me parece muy interesante. ¿Cómo explico yo esto? Vale. Pues A sin ver, entrar en tecnicismos, aparentemente. sí, no. Nosotros lo que tenemos es un programa, digamos, un software que básicamente, se llama lector de pantalla, y yo creo que el nombre ya es bastante descriptivo. Lo que hace es, leer en voz alta, y con un sintetizador de voz, lo que va apareciendo en la pantalla, ¿no? En el caso del móvil, digamos, los iconos que hay, ¿no? El texto, por ejemplo, cuando te mandan un WhatsApp, te lee los mensajes, también te leería el teclado para que seas capaz de escribir. Y en el ordenador funciona, de forma muy similar. Pensaba que Die ibas a decir de pena, digo también. Depende del ordenador, ¿no? Hay ordenadores en los que depende del sistema operativo, más bien. De hecho, los únicos lectores de pantalla buenos que hay son para Windows, y esto nos limita bastante a la hora de elegir sistema. Por ejemplo, yo como informático me duele mucho utilizar Linux, sé que a la mayoría de la población se la pela, pero a mí me gustaría y no puedo porque no hay lectores de pantalla buenos. Y luego en Mac sí que es más utilizable. De hecho, hay ciegos que trabajan en Mac, en el día a día, pero sí que es verdad que es bastante, inferior. Sé que hay algunos ciegos que pueden no considerarlo así, pero en general sí que es verdad que el lector de pantalla que hay para Mac no se actualiza desde 2008, y eso inevitablemente lleva limitaciones. Pero básicamente hace esto, la interacción, por ejemplo, en el ordenador es todo mediante teclado, no se utiliza el ratón, porque al final no somos capaces de seguir lo que es el puntero en la pantalla, pero sí que te lee, digamos, pues el texto. Nosotros le llamamos, a las propiedades de accesibilidad principales, nombre, función y valor, ¿no? El nombre sería, por ejemplo, imaginaos que estamos en una página web y tenemos la mítica casilla de acepto los términos y esto que nunca nos leemos, pero que está ahí, ¿no? Y hay que aceptarlos. Pues básicamente te diría, acepto los términos, ese sería el nombre de la casilla. Luego diría casilla de verificación, eso sería la función. Y luego te diría verificada o no verificada, y eso sería el valor. Y básicamente la manera de hacer accesibles los componentes en cualquier sistema operativo suele ser mediante estas tres características. El qué es, el para qué sirve exactamente y el qué estado tiene en ese momento. Solo una puntualización a nuestro ingeniero de cabecera, que es que, si bien en Mac podemos considerar, o alguna gente podría considerar que el lector de pantalla llamado VoiceOver es inferior a los usados en Windows, que pueden ser indistintamente JAWS o NVDA, uno siendo de código cerrado y el otro siendo, bueno, pues programado por la comunidad de código abierto. NVDA es de código abierto, JAWS es de código cerrado. En móviles cambia radicalmente porque, bueno, los lectores, todo el mundo tenéis un lector en vuestro móvil, eh, porque es una función de accesibilidad básica. No todo el mundo tenéis un lector en vuestro ordenador. De hecho, los que tengáis Windows tenéis uno, se llama narrador, es terrible, es inusable, el que viene por defecto. Ha mejorado mucho, pero sigue siendo una mierda comparado con los que se usan realmente. Ahí está. Los que tengáis Mac sí lo tenéis también por defecto, porque las configuraciones de accesibilidad son iguales en todos los dispositivos de Apple. Ujú, Y en móviles sí que en iPhone funciona infinitamente mejor que en Android. En Android también lo tenéis, se llama Tollback. ujú. En iPhone igual, Eh, VoiceOver, y lo podéis activar y trastear para ver pues bueno, cómo funcionamos nosotros. mm. De Es verdad hecho, que se os active.
Dime, dime. Lo que les voy a decir es que se puede activar y desactivar con Siri. Lo digo porque una vez que lo activéis probablemente no consigáis desactivarlo. Le podéis decir a Exacto. Siri que os lo desactive, ¿vale? Porque básicamente modifica completamente, y esto no lo he explicado, no sé si querías o si lo ibas a puntualizar tú, Javi, pero básicamente en dispositivos que son táctiles, digamos, porque en el ordenador se entiende muy fácil que utilizamos el teclado y ya está, pero al final un móvil es táctil. Entonces, básicamente lo que hace es que cuando tú pulsas, digamos, en un icono, en WhatsApp, por ejemplo, o en Ítems, o- los llamamos ítems. ítems, exacto. Cuando tú pulsas, en vez de entrar, digamos, en esa aplicación o activar ese botón o lo que sea, te lo lee y para entrar efectivamente tendrías que pulsar dos veces en rápida sucesión. Efectivamente, todo lo que se hace con un clic, en una versión normal del teléfono, podríamos decir, se hace con 2, y si hubiera cosas que se hicieran con 2, pues se harían con 3, sin más. Exactamente. Y luego hay varios gestos que te pueden ayudar a hacer scroll y todo esto. Bueno, es muy complejo el funcionamiento de un lector de pantalla, pero básicamente lo que hay que entender es eso, que no vamos pulsando a ciegas, ¿no? Y nunca mejor dicho. Lo hablaremos Em, más en profundidad si hacemos alguna vez en un un episodio episodio de de tecnología, que tecnología. supongo que lo haremos, ¿no? Sí, 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 entra muy bien. Pues sí, y entra bien el siguiente tema también, Alejandro, porque, bueno, ahora hablábamos de pantallas y seguimos con pantallas, Ujú, porque mucha gente nos pregunta si vamos al cine y en caso de ir al cine o tener, pues, aplicaciones de streaming y demás, ¿cómo vemos películas y series? Y si ujú, quieres un poco abrir tú, porque, bueno, pues siendo ciego total, supongo que la experiencia será distinta también, aunque, bueno, en este caso es bastante parecida a la mía, porque yo tampoco veo las imágenes en rápida sucesión y demás. Pero bueno, si quieres abrir. ujú. Sí, muy bien. ¿Podemos ir al cine? Sí, sí, totalmente. Depende de dónde esté el cine, ¿no? Pero, Y de lo que cueste la entrada. Yo creo pero que como poder, hay más veces que yo no he ido al cine por el precio que por el tema de ser ciego, que ya, tío, estamos pasando ya los 8 9 euros, de entrada. 9,50 me costó a mí ver Oppenheimer en Madrid en manoteras. Ladrones desde aquí. ¿Qué hago en la puta? Y yo que de pequeño no lo pagaba porque mis padres decían que como yo era ciego que no iba a ver la peli, entonces que no me la cobraran y colaba, tío. Pero básicamente, yo luego lo intenté yendo con mi novia y ya no coló. No, ¿verdad? Y además No, pagaste tú, seguramente. sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, el tema que, se puede, básicamente nosotros la forma que tenemos de ver las películas, y me sirve tanto para el cine como para estar en casa, es, bueno, extraemos muchísima información del sonido. Al final, gran parte de la película se entiende por el mismo diálogo, y luego por los sonidos que hay de fondo, ¿no? En plan, si se escucha un tiroteo, si se escucha como alguien entra en casa, o sea, al final los sonidos te dan mucha información. Y lo que te pierdas, si tú estás yendo acompañado de alguien que ve al cine, pues esta persona mismo te lo puede describir. No te va describiendo generalmente todo el rato. Hay personas que sí, que como que están súper concienciados de cualquier cosa se lo tengo que decir para que no se lo pierda. Bueno, se puede agradecer más o menos. Yo en general prefiero que sea, digamos, bajo demanda, ¿no? Que yo si no entiendo algo te pregunto más que tú me vayas contando cosas. A menos que tú creas que ha pasado algo en la pantalla que yo, en general, no te voy a preguntar porque no tengo ningún contexto y que crees que sería relevante para que yo entendiera la película, ¿no? Eh, pues yo qué sé, en plan, por ejemplo, está habiendo una conversación súper normal y hay como un subtexto visual detrás, ¿no? Como que alguien le pasa un papelito a otra persona por debajo de la mesa o lo que sea, pues si me lo comentas, pues yo te lo voy a agradecer. Pero generalmente es eso, bajo demanda, vas preguntando y ya está, y se entiende toda la película perfectamente. Y algo que no hay en el cine, porque normalmente se hace después, cuando sale una película se manda a unos estudios o a la propia ONCE, se hace una cosa que se llama audiodescripción, que nosotros llamamos Audesc.
Ujú. El audés básicamente consiste en una voz en off que va narrando lo que sucede en la película un poco adelantado. Es decir, pues, por ejemplo, Alejandro decía que si le pasan un papel por debajo de la mesa, ¿no? Ujú. Normalmente va a haber un sonido de deslizamiento, un sonido de papel, es decir, lo puedes inferir, pero también puedes pensar que ha cogido una carta, lo que sea. Sí. Entonces, la audiodescripción lo que te va a decir es, por favor, Alejandro, si puedes hacer el tono, que es que te sale muy bien. Sí, por ejemplo, imaginaos que hay alguien que está subiendo un tren y diría: Jesús se monta en el tren, se sienta, apoya la cabeza en la ventanilla y suspira. Sería algo así. Exacto, justo así. El Bao forma una película sobre el cristal. Más o menos es siempre este tono y narra este tipo de cosas. Y tú, pues, cuando se sienta, se habrá Ujú. sentado antes, o sea, la audiodescripción irá un poco antes de que él se haya sentado. Oirás, pues, quizá el roce de la chaqueta en el asiento, etcétera. Siempre va Exacto. un pelín adelantada. A mí me pasa mucho con me fijo siempre, además, en escenas con llaves, tío. En plan de que lo dicen y luego es súper obvio que suena la llave más tarde, ¿sabes? A Ana se le Eh, cae la llave. ¡Cling! sí, es que es tal Sí, tal cual, es tal cual, es tal cual. es tal cual. Creo que se lo pueden imaginar también un poquito como la narración de un partido, ¿no? Em, Sí, bueno, la narración de un partido, claro, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, el golf, bueno, sí, puede que sea más como un partido de golf, ¿no? Porque no me imagino a Manolo Lamas, digamos, claro, hablando Manolo en esto. Lama no está. Kroos le pasa el balón a Modric. Modric se levanta la cabeza, filtra el Cla pase. No, no, pero en un no. partido de golf sí que podría ser, ¿no? Algo como golpea la pelota con suavidad, la mete en el agujero. Totalmente. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado con la frase esa última. Sí, sí, bueno. Pero En fin, totalmente, se me ha ido un la poco. narración es un partido de golf. Ajá. Sí, sí, tal cual. Pero decir que nosotros solo nos vemos películas en ODES normalmente cuando bueno, hay gente que sí lo hace más. Yo personalmente solo lo hago cuando estoy en solitario o, cuando el grupo es de ciegos, ¿no? En general. Em, También es verdad que la experiencia es un poco distinta, porque tú generalmente te pones a descripción cuando quieres entender todo, absolutamente todo lo que pasa en la pantalla, y cuando vas con una persona, la experiencia es distinta porque depende mucho de la persona, ¿no? De cómo describa, de qué detalles cree que son relevantes, de la personalidad, ¿no? Si es más gracioso, si es más a puro fact. Entonces, varía mucho para un ciego ver una película con una persona a verla con otra. Claro, la audiodescripción es tremendamente objetiva y yo sé que si voy con mi hermana va a ser de cachondeo y si voy con, iba a decir el padre de Manu, ¿no? Pero también Sí. va a ser cachondeo, pero si voy con una persona que Sí. sea un poco más seria, pues la película va Ujú. a ser más objetiva y más seria. Exactamente. De hecho, me encaja mucho con una frase que digo yo siempre, no tiene nada que ver, pero la quiero meter porque es como que me alimenta el ego, ¿no? Cuando saco frases buenas. Eh, yo siempre he dicho que para un ciego la vida se vive a través de los ojos de quien le acompaña, ¿no? Madre Muchas mía, veces. pareces sacado de ChatGPT, Alejandro. Totalmente. No, pero me refiero a que yo, por ejemplo, hay ciudades que me parecen muy bonitas que yo no he visto en la vida. Pero me parecen muy bonitas porque la persona con la que he ido a verlas me las describía de una manera muy bonita, o a esa persona le parecían muy bonita. Lo debí de Entonces, hacer fatal en Londres. bueno, a ver, a mí Londres me parece bonito también, pero también es verdad que lo vi con otras personas antes que contigo. Claro, claro, porque El mi descripción del Big Ben no fue la más exhaustiva, creo. no, no, exhaustiva, nadie te acusó de hacerla. No. El Pero sí, y creo que esto creo que esto se aprecia mucho en las películas, porque al final es tal cual. O sea, al final una película
te puede parecer, por ejemplo, yo me quedo mucho con, o sea, que hicimos mucha coña en su momento. Yo tenía una pareja. Joder, hemos empezado los dos la frase igual, tío. Sí, tenía del verbo ya no. Sí, del verbo nunca más incluso. Pero, pero básicamente me acuerdo que estábamos viendo Querido John, muy, muy típica, de romántica y tal. Y me dijo, "Fua, es que tiene una escenografía que me está flipando, tal, no sé qué". Y yo empecé a hacer coña porque es como de la cosa que menos me puede importar a mí de la película, ¿no? Pero es muy curioso que siempre se me ha quedado que esa película, el nivel imágenes, el nivel escenarios es muy top y yo no lo he visto nunca. Pero siempre que pienso en Querido John, la relaciono con eso, ¿sabes? Y por eso también recomiendo a la gente, a los ciegos, que se rodeen de gente que viva las cosas con mucha intensidad, ¿no? O que les molen mucho las cosas, porque la vida, os juro que es mucho más bonita explicada por gente que lo vive así. Es muy bonito que haya pasión en la persona que te lo explica, porque al final te la Mm, transmite a ti y te transmite algo que quizá no apreciarías tú, ¿no? Porque tú puedes ver ujú, una película, pero no tienes esa pasión por la escenografía, esa pasión por el detalle, mm. mientras que si vas con una persona que lo vive de verdad, va a ser una experiencia. Y una experiencia, Alejandro, si Sí, me permites el corte, sí, sí, una claro. experiencia para nosotros es ir al Mercadona. Una es- Bueno, al Mercadona o al Consumo o al Lidl o donde sea, la verdad. La experiencia Sí, es tremenda y la gente nos pregunta por ella, ¿cómo hacemos la compra? Con muchas ganas lo primero. y con dificultad lo segundo. El Bueno, creo que para hacerla un poco corta hay dos métodos bastante claros. Uno es el delivery, el otro es pedir ayuda en el propio supermercado a los cajeros, o a reponedores. Voy a expandir un poco en este segundo método porque el primero creo que está muy claro, a menos que nos esté viendo un anciano y no entienda lo que es el delivery. En cuyo caso se lo explicaríamos muy gustosamente y esperemos que efectivamente nos estéis viendo con alguno de vuestros abuelos que hay que cuidarlos. Por favor, siempre, siempre. Mucho respeto. Em, pero bueno, al final el método que sigo yo normalmente es el del delivery. Iba a decir que yo normalmente pido, pido ayuda en el supermercado, yo normalmente pido por Globo la compra. Pero sí, porque me da pereza, loco. En plan, ya no es que no tal, sino que me da una pereza, además que tengo el Globo Premium pago. Bueno, no, Eh, pero recordemos la pequeña anécdota porque Alejandro, tú y yo hemos ido a un Mercadona en Altea. Ay, por favor, me había olvidado de eso. Me la No, acabas de no, recordar y acuérdate. te estoy odiando de una manera. Vale, yo os explico primero lo normal y ahora vamos a lo de Altea, ¿vale? Lo normal es Exacto. que tú entras a un supermercado, te acercas a la caja, dices hola. Normalmente te ignoran porque están atendiendo a alguien que está cobrando, le están cobrando a alguien. Y luego ya, en plan, te dicen, hola, ¿necesitas algo? Y tú dices, sí, ¿me podríais ayudar a comprar un par de cosas? Y te dicen, claro, tal, no sé qué, y llaman a un reponedor, utilizan el mítico de este, tarán, tan. Por favor, Fernando, ¿puede acudir a caja número uno? Y entonces viene Fernando y te acompaña por el supermercado y le vas diciendo lo que necesitas, lo va echando en una cestita y luego te lo llevas, ¿no? Esto es lo que suele pasar. Luego está el TEA, ¿no? Luego hasta Altea es un muy luego- buen título. Sí, la verdad que sí. En Altea, bueno, había una señora muy, muy agradable, ¿no? En el supermercado, Javier. Vamos a llamarla Yolanda. Sí, digamos que Yolanda tenía una manera muy particular de guiarnos por el supermercado. Y tan particular, Eh, le que- que- pedimos la leche que- cuando estábamos en la zona del arroz y dijo, ¡la acabamos de pasar! Bueno, vale, Yolanda, Claro, amiga. entiende que no la hemos visto, a lo mejor. Bueno, Yolanda, digamos que estuvo un poco agresiva, digamos, durante todo, todo el momento en el que nos estuvo ayudando, ¿no? De hecho, hubo un producto que
nosotros sospechábamos que, o sea, nosotros primero estuvimos comprando por arriba, era un supermercado grande, luego bajamos unas escaleras, cogimos un par de cosas y volvimos a subir y sospechamos que había algo abajo que nos habíamos olvidado y no tuvimos cojones a pedírselo, tío. No, no hubo huevos y creo que era el aceite y creo que cocinamos sin aceite toda la semana. Hostia, puede ser, que fuera. Me cago en la puta. En fin, eso explicaría el tema del arroz, ¿verdad, Javier? Y de la tortilla. En algún momento haremos un episodio de viajes por cada viaje que hayamos hecho, Yo porque haría un pueden ser. episodio puramente de Altea. Pero bueno, en, Sí, sí. en nuestros viajes, es que me he estudiado el guión y sé cuál es la próxima pregunta, ¿no? En nuestros viajes han habido situaciones muy, muy curiosas, ¿verdad, Javier? Situaciones que no sé a ti, pero a mí me han hecho entrar un poco ganas de llorar, ¿no? A mí casi me hacen entrar en depresión algunas. Especialmente un hotel en Londres que recomendamos infinitamente desde aquí. Sí, sí, yo recomendaría que. Yo recomendaría que no fueran, la verdad. Yo Am, recomendaría co- su cierre. te diría el nombre, pero no lo voy a hacer primero porque no quiero meterme en problemas y segundo porque lo he intentado borrar de mi mente. Sí. Bueno, cerca de King's Cross, en todo caso. Por ahí Hasta ahí cerca, puedo, sí. hasta ahí Por- puedo leer. En fin, ¿no? Y situaciones que te hacen llorar, ¿no? A lo largo de tus viajes, más que cuando confundes la leche con el caldo de pollo. Era de verduras, el Y caldo. era de verduras, ¿no? Esto no lo hemos explicado, de hecho, en la sección del supermercado, pero esto pasa mucho porque hay recipientes muy, muy similares, que es el motivo por el cual no podemos ir a comprar solos y siempre necesitamos utilizar uno de los dos métodos Claro, que he porque tú te puedes mencionado. saber la distribución del Mercadona de al lado de tu casa y puedes saber que la leche está en este pasillo, incluso te puedes guiar incluso por el olfato, porque bueno, si sabes que está cerca de la pescadería o que es el segundo después del pasillo de la limpieza, que siempre huele igual, ¿no? Por cierto, el olor de los chinos, en todo el mundo huelen igual. Hasta aquí mi apunte. Mm, Interesante, tío. Es verdad. O sea, es completamente cierto. Eh, Podríamos hacer un episodio hablando de por qué, ¿no? Porque incluso es que hemos visto chinos en Londres, hemos visto chinos en cualquier parte de España. Yo en particular he visto chinos en Argentina. Todos igual, tío. Todo es igual. Es una cosa que tendríamos que investigar por qué. Y a mí ya me va bien, ¿eh? Porque yo muchas veces me oriento también por el olfato, pero... Bueno, en Altea pero te recuerdo que queríamos hacer una sangría, no tuvimos más cojones que comprar un bote que cabían 6 litros totalmente. y entramos en el chino por el olor a chino, porque estaba en medio de una calle que la verdad. Curiosamente, sí, sí. No, es un caso que tendría que estudiar Iker Jiménez, seguramente. Pero bueno, como igual es el olor de los chinos, iguales son muchos, muchos botes y por eso no puedes ir a comprar porque están separados por muy poquito y tú te puedes saber la distribución y puedes creer que te has comprado tu lata de atún en escabeche, te vas a hacer el bocadillo y te salen unos mejillones, ¿no? Y claro, el bocadillo de mejillones puede estar muy rico si le quitas la concha y estas cosas, porque si no. Bueno, el bocadillo de mejillones no suele ser de mis favoritos. No me meto con el que le guste, ¿eh? Pasa que uno normalmente quiere lo que quiere. O sea, si tú quieres un bocadillo de atún, no lo quieres de nécoras, ¿no? No Eh, lo quiero en Nicolás. exacto, igual que, no sé, cuando quieres Colacao no quieres Nesquik. O cuando quieres leche no quieres leche de coco. Ay, la leche de coco. Esto entra en el episodio de viajes. Vamos a dejar el hype suspendido y vamos a volver a los lloros, Alejandro, porque yo sí quise llorar cuando nos cobraron. No lo digas, no lo digas. Esto vamos a hablar de una anécdota. Podemos hacer un episodio de anécdotas, pero digamos que hubo un té en Londres, Cerca de Hyde Park. cerca de Hyde Park, concretamente saliendo por la Eastern Gates, perdón, que he intentado que me Ok, salga bien el acento y he quedado en ridículo, pero esto ya estoy acostumbrado. Eh, estoy- si me permites un momento, tío. por favor. eh, es que me estoy acordando de una escena, tío, y me quiero morir. Eh,
A ver, ¿cómo explico esto? Porque me entra mucho con el tema de ser ciego y de hecho podemos hacer un episodio especial de hacer el ridículo, tío. Y me he acordado, y no tiene nada que ver, ¿eh? Pero ahí también tenía ganas de llorar. Me entran muy bien, yo también tenía ganas de llorar. Em, que yo, pues estaba, digamos, con mi pareja, ¿no? Y digamos que, pues, en ese momento, yo le había hecho un regalo a mi pareja. Y ella, no lo quiso aceptar, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba es que estoy explicando la historia fatal, en plan, porque estoy súper disperso. Pero básicamente, haceos la idea de que ella había venido a mi portal, yo le había dado este regalo, ella no lo había querido aceptar y yo me tenía que ir, tío. Vale, ya me Eh, acuerdo. y yo me tenía que ir, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le doy esto, y subo para arriba y ella me dice que me lo va a devolver. Y yo, no, por favor, no, no me hagas esto, porque tengo ahora prisa, tengo un compromiso, tal, no sé qué. Y ella me dijo que me lo iba a devolver. Y yo, bro, no, ya está, luego si quieres lo hablamos. Tira. Y yo me subí para arriba. Y yo detecté que me seguía, tío. En plan, que me seguía por tal arriba, tal, no sé qué. Y, bro, esto que me giro y le digo, por favor, vamos a intentar no hacer el ridículo porque yo de verdad que estoy muy liado. Si quieres, luego podemos tratar este tema, pero por favor, podemos dejar de hacer el tonto, es que tal, no sé qué, y le Vete, empecé le a... dijiste vete. Sí, le dije, vete, le empecé a tirar ahí la chapa, yo emocionadísimo, y me dice, creo que se ha quedado abajo. Claro, no era mi pareja, era mi no. Y yo Una le experiencia terrible. te juro que te juro que me quería morir, loco. Te juro que me quería morir. Te juro que me quería morir. Ganas de llorar. Y la gente nos pregunta Ganas si de los llorar. ciegos lloran, Alejandro. ¿Los ciegos lloran? Eh, bueno, yo creo que ahí se puede comprobar que sí. O sea, yo más ganas de llorar que en ese momento, no he llegado a tener en mi vida, tío. No, pero un poquito más en serio, sí, o sea, se puede llorar, al final tenemos lagrimales como cualquier otra persona, a lo mejor hay alguno en concreto que no los tenga, pero la mayoría sí tiene, ¿no? Entonces ya depende un poco de la persona, algunos lloran más, otros lloran menos, pero Pero como digamos todo que el el tema de... mundo. Sí, o sea, el tema de la ceguera no sería un impedimento. Así que sí, esta pregunta es cortita. Bueno, de hecho, a lo mejor algún día lloramos en directo para demostrarlo, ¿no? Especialmente cuando contemos la anécdota de lo que nos costó el té. Y vamos a dejarlo para los siguientes episodios, Alejandro, lo que nos costó el té. Me gustaría Ujú. dar más detalles y que la gente intente adivinar cuánto nos costó ese té. ¿Quieres que Fuera, lo dejemos? Eso iba a decir. ¿Quieres que lo dejemos que nos digan en los comentarios y ya en el siguiente episodio desvelamos cuánto costó el té? Esto podría estar interesante. esto podría estar interesante. Vamos a desvelar los detalles primero porque fue una tetera, té de jazmín. Té de jazmín, muy bueno. Pero yo empezaría un poco por el sitio, ¿no? Digamos que era un lugar muy top, muy cerca de Hyde Park. Pero Alejandro, esto lo tenemos que dejar para la anécdota, porque te recuerdo que hay de por medio una mochila con un contenido un poco... Sí, es que, esto... es que tenemos que contar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Os decimos decimos que era un sitio muy top, que el servicio era excelente, que fue un té de jazmín y 3 porciones de tarta individuales. En uno de los sitios más top de Londres. Vosotros ya dejáis por ahí cuánto creéis que pudo costar, lo desvelaremos en el siguiente episodio y a lo mejor ya en ese
o en un episodio especial de anécdotas contamos cómo fue la escena desde el principio hasta el final porque no tiene desperdicio. De hecho, incluso nos viene muy bien porque es el episodio de movilidad del siguiente, ¿verdad, Javier? Exacto. Ya vamos cerrando y vamos cerrando diciéndoos que el siguiente episodio que haremos es un episodio dedicado a la movilidad, en el que queremos que nos preguntéis sobre movilidad, sobre cómo creéis que nos movemos, sobre cualquier duda que tengáis acerca de si podemos viajar, cómo viajamos, Ujú. no sé, Sí, cualquier cosa que se os ocurra. sí, cualquier cosa. De hecho, nosotros estamos abiertos a, como os dije, como dijimos en el primer, la presentación, a cualquier tipo de pregunta. Va a ser un episodio seguramente en el que haya muchas, muchas, muchas anécdotas de viajes como esta, por ejemplo, de Londres. Pero cualquier duda que tengáis, cómo os montáis a un avión, cómo cogéis el tren, cómo os orientáis en una ciudad completamente nueva, diferencias entre el bastón y el perro guía, todo esto lo vamos a ir tratando. ¿Cuál es la técnica adecuada para guiar a un ciego? Cualquier cosa que se os ocurra es bienvenida. Así que nada, los comentarios acerca de cuánto creéis que costó el té y las tartas y estas preguntas las podéis hacer tanto en el vídeo de YouTube, en el canal de Hasta la Vista, donde estará subido este podcast, en Instagram, tanto en los comentarios de la publicación como por mensaje directo, @hasta la vista _oficial, o en los comentarios de TikTok, en cualquiera de los TikToks, de los shorts que iremos subiendo, también @hasta la vista _oficial. O por correo electrónico, ya puestos, lo tenemos todo, proyectohastalavista@gmail.com. Tenemos la combi completa, Javier. Muy La bien. combi completa, Alejandro. Pues sí, pues por nuestra parte ya estaría, señores, señoras, ancianos. Nada, esperemos que hayan disfrutado del podcast, que les hayamos resuelto bastantes dudas que se tienen normalmente. Sabemos que es un tema que interesa, que normalmente cuesta de hacer cierto tipo de pregunta porque siempre se tiene vergüenza, ¿no? Siempre creemos que va a molestar. Nosotros, full confianza que no nos va a molestar nada. Y eso, esperemos que haya servido, que haya gustado, que haya entretenido. Nos veremos en el próximo episodio, movilidad. Y como siempre, chicos, hasta la vista.